Voy a cruzar el Congo después de la gresca y de una hora aquí esperando, y aquí con unos nuevos colegas que me están protegiendo un poco, la verdad, cosa que se agradece. Por eso he sacado la cámara también. Corto. Pues son las 2 de la tarde y ya salgo del apestoso puerto del río Congo. Ha sido un horror esperar, subir la moto, bajarla, espectacular. Tengo un huevo de camino todavía hasta Songororo, que es por donde voy a cruzar la frontera a Angola. He decidido que me voy del Congo, porque la parte de arriba de las montañas molaba, pero esto ya no mola. Bueno, allá vamos. Bueno, son las 3 de la tarde, mi aspecto es lamentable, no tengo ni idea de cuánto me queda, pero en un rato se acabará la pista y por fin habrá asfalto. Habrá que ver cómo está, pero... ¿Songolo o qué? Songolololo. Voy a Songolololo, que es donde está la frontera. ¿Que me queda de pista? Me queda un huevo. No sé ni si voy a llegar al asfalto hoy, la verdad. Si encuentro un hotel, me quedo, porque o sea, es tan lamentable el aspecto que tengo. O sea... Bueno, al lío. Finalmente llegué al asfalto. Encontré un hotel cutre con un cubo y un cazo de agua y al día siguiente por la mañana, algo más presentable, me despedí de Congo. Bueno, son las 8:30 y voy a salir de Congo en este momento y me voy a meter en Angola. Tengo 2 kilómetros hasta la frontera y veamos qué tal. El siguiente obstáculo se llamaba Frontera de Angola y aunque ya me imaginaba que sería complicada, no pensaba yo que tanto. Y ahora Angola, que me imagino que va a ser bastante más engorroso. Lo tienen retenido en la embajada. Bueno, no sé qué hora es, pero creo que me están esperando un camión para escoltarme. Bueno, ya estoy en Angola. 4 horas en cruzar, 2 en Congo y 2 en Angola. En Angola me han tenido retenido y se han mosqueado bastante porque el visado que llevo me lo hizo un colega a nombre de una empresa y no era de turista. Y yo creo que han llamado a la embajada en España y todo a pedir autorización. Pero bueno, súper educados y nada. Angola es el segundo mayor productor de petróleo en África y además es un país especialmente receloso de quién entra y para qué en su territorio. Llevo muy buen rollo, no sé por qué, pero muy de buen rollo. Por eso, al menos en aquella época, si entrabas por esa frontera te asignaban sí o sí una escolta que se asegurara de a dónde ibas y para qué. Bueno, pues estoy en Mbanza, Congo, que he hecho este trozo, que son 70 kilómetros, he llegado justo con la gasolina y nada, aquí ya me estaba esperando un poli que me va a acompañar con esta diversión.
Y nada, yo creo que nos vamos a ir hasta Tomboco seguro, que ahí hay una misión católica donde puedo acampar, pero quizá me llevo esta en Zeto. Necesito internet para hablar con la familia y para escribir algo también y publicar. Bueno, pues me voy escoltado con el poli. Salimos de Mbanza, Congo y vamos a Tomboco. Cambiado el poli, se ha quedado en la ciudad y me acompaña un camión entero ahora. Desde Mbanza, Congo hasta Enseto, en la costa, recorrí algo más de 200 kilómetros. Siempre escoltado y vigilado por varios policías, que se fueron turnando durante todo el recorrido, que eran muy simpáticos y muy educados, pero que tenían como misión no dejarme solo en ningún momento. Nada, me están escoltando y medio bien, no va mal la cosa. Pero bueno, vamos a ver mañana si me puedo escapar, porque así todo el rato pues es un coñazo de la hostia. En fin. Bueno, hemos parado en Tomboco y han cambiado la guardia y vamos a Enseto, que está en la costa. Y ahí hay a buscar un hotel o una misión católica donde acampar. Vamos a ver. Llegamos a Enseto, son las 5 de la tarde, ahora hay que buscar alojamiento. El último turno de policía me llevó al único lugar en Enseto donde podía acampar y además tenerme controlado. Bueno, pues ya he llegado, ahora me llevan a una misión católica acompañado. Esto va a ser duro como siga así, pero bueno, de momento es gracioso, la verdad. Me lleva ahí una chavalilla a 20 por hora y vamos a la misión católica a ver. Bueno, pues he triunfado otra vez, yo creo. He llegado a la misión católica y me han dejado acampar. El cura es polaco y hemos estado ya hablando un rato, muy majete. Y estoy poniendo aquí la tienda. El problema es que sigo sin internet y me ha dicho que no hay en el pueblo hoy. Necesito pensar qué voy a hacer. Y también necesito hablar con la familia. Son las 6 de la mañana. Los pajaritos cantan. Pasé un par de días en la misión del padre Emilio, un misionero que más que cura parecía MacGyver y del que aprendí mucho sobre Angola, un país con una historia sangrienta y un presente condicionado por el petróleo, la corrupción y las desigualdades. Bueno, son las 10 de la mañana, me voy a Luanda, tengo 220 kilómetros de pista. Voy a ver si tengo la suerte de que no me pare la poli y no me acompañen, pero creo que va a ser jodido. Saliendo del Seto. Bueno, he conseguido salir sin poli. Me han visto salir, pero no me han parado. Yo he mirado para otro lado, como de costumbre. Me voy a Luanda, 220 kilómetros, creo. No sé qué voy a hacer esta noche, ni dónde voy a llegar, ni a dónde voy a parar, ni dónde voy a dormir. Vale, 2 kilitos. Bueno, estamos en Enseto, tengo que ir hasta Luanda. Si pudiera pasar Luanda, que hay una radial que la bordea, a unos 70 kilómetros en esta punta, es muy chulo el sitio. Los 200 kilómetros hasta Luanda fueron un pequeño calvario, una ruta en obras que pronto sería una flamante carretera de asfalto, pero que de momento no era más que un camino de polvo, agujeros y desviaciones. Bueno, llevo 160 kilómetros en 3 horas, o sea que voy a 60 de media, no, a 50, 55. Bueno, voy bastante mangado. Bueno, es que quiero llegar pronto a Luanda para ver qué hago. Bueno, pues estoy aquí, en Barra Dudande.
de tomar un pincho de ternera que me ha sentado como Dios ahí detrás, en ese garito. Y nada, bueno, sigo después de este break. Bueno, ya estoy en el extrarradio de Luanda. Empieza todo a ser bastante repugnante. Así que yo creo que voy a seguir hasta la Ponta de las Palmeriñas, que está como a 40 kilómetros de Luanda. Y no lo sé, no tengo ni idea, la verdad. Ya estoy con las dudas. En 2012, con el precio del petróleo por las nubes, Luanda se encontraba entre las 20 ciudades más caras del mundo, y encontrar un hotel con parking para la moto suponía más de $200 la noche, cantidad que no estaba dispuesto a pagar a pesar de que tenía muchas ganas de conocer la capital del país. Pues esto es el paseo marítimo de Luanda. Tengo 1 hora y media de sol y debo de salir de la ciudad para buscar dónde dormir. Estoy creando Luanda por la costa y aquí hay un desvío. ¿Para allá? Sí. Ah, ok. Obrigado. Cabo Ledo, playa. Cabo Ledo. Por aquí. Pero Luanda es una ciudad engañosa, que parece que ya estás abandonando, pero que sin embargo no termina nunca. Hey, going Cabo Ledo. Where are you from? I'm going to Cabo Ledo tonight. It's everything alright. Thank you very much. Coming from where? Spain. Yeah. Who knows? Portuguese and Spanish dying and Cabo Ledo is not far, no? 7. Okay. With there? Ah, animal cows. Okay. Vaca. Vaca. Are there cows in the road? Okay, okay. I think I will be there on the day, not night. Maybe not. Maybe not. I know a place there to stay, so I want to be there. It's not dangerous, no? Huh? It's not dangerous. Right in the night. No, just be careful with the fools. Yeah, okay. Vaca, Con las vacas. vaca, caballo, people too. Yeah, the people too, no? Yeah, so No, but I want to be there, and I know a place I can camp there. if you want to live here, you can get to your house. Do you have a place? Yeah. Can I camp? No, you can sleep in a bed. Oh, thank you. You want? Yeah, why not? Y aquí estoy. Es que es de coña o no es de coña. No sé, tengo mucha suerte. O los viajes son así. Es de coña todo. Me quedé 3 días en Luanda. Celio me arregló las maletas, me limpió el filtro del aire y descubrimos varias manchas de aceite que él no podía arreglarme, pero sabía quién sí. También pude conocer la capital del país, una ciudad inmersa en una burbuja inmobiliaria derivada de la economía del petróleo, pero que lucía con crueldad las diferencias sociales e injusticias del sistema. Bueno, es día 20, son las 9:20, me voy de Luanda. Llevo 3 días aquí, 3 noches por lo menos, y nada, me han tratado de la hostia. Celio me acompañó los primeros kilómetros y dio aviso en Lobito, mi siguiente destino, para que los motoristas de allá me recibieran. Los 3 días que pasamos juntos nos dieron para hacernos muy buenos amigos. Amistad que, a pesar de la distancia, ha perdurado en el tiempo. Pues ya me despedí de Celio con bastante pena, la verdad. Tío más majo, joder. No, 430 Lobito ponía, y son las 11:30. Los 500 kilómetros hasta Lobito fueron un paseo por una carretera de asfalto bastante correcto, siempre paralela a la costa, aunque a cierta distancia. Son las 3 menos cuarto y es más o menos la mitad del camino. Deben de quedar 200 kilómetros escasos.
son las 5, he tardado 6 horas y media. Y una vez llegué a Lobito, el recibimiento por parte de los motoristas de allá fue de nuevo espectacular. Por cierto, no sé si os acordáis de aquella noche en Ghana que todos sufrimos viendo cómo varios mecánicos me cambiaban el kit de arrastre a martillazos. El arreglo está siendo un poquito cutre. Pues bien, las consecuencias de aquello las tuve que pagar ahora, en Angola, con el piñón de ataque sangrando aceite. Los días en Lobito fueron un auténtico despropósito más de la hospitalidad de los motociclistas en Angola. Mi moto, que tiraba aceite por el piñón de ataque y por la horquilla delantera, entró de lleno en el taller de Claudio, probablemente uno de los mecánicos más cuidadosos que he conocido en todos estos años. Y mientras la arreglaban, Arturo, el mayor de todos, me invitó a que le acompañara a su hacienda, en un pueblo del interior a unos 200 kilómetros. En ese viaje Arturo me contó la historia de Angola, de la guerra y de los intereses ocultos de la URSS y de los Estados Unidos, y de cómo destrozó la vida de la gente. El interior del país nada tenía que ver con la imagen de las zonas residenciales de Luanda o de Lobito. Aquí, por momentos, parecíamos estar más cerca del medievo. Y esto es lo más caro de Lobito, ¿no? Sí, es la punta más cara. Una casa como esta puede costar entre 1 y 1,5. Sí, un millón y medio de dólares. Menos eso, son los precios aquí. Son las 11. Mi amigo Paulo. Bueno, Ya me voy de Lobito, me han tratado muy bien, no, muy bien. Y nada, está bueno. se viene conmigo un ratito, bueno. ¿no? Sí, sí. Vamos al taller a despedirnos. Obrigado. Estáis en la tele. Volta sempre. Me fui de Lobito especialmente emocionado. Estamos en contacto. Muito obrigado. Me voy emocionado. Fueron demasiadas muestras de cariño y de apoyo por parte de unas personas que no me conocían de nada, pero que me trataron como a un hermano. Estoy muy emocionado de aquí, de verdad. Chao, cuidaros mucho. Paulo me acompañó los primeros kilómetros. Vamos a pasar por la playa. El objetivo del día era Namibe, a poco más de 400 kilómetros de Lobito y con una parte del camino sin asfalto. Hemos salido de Lobito y estaremos antes de Santa María, ¿no? Más o menos la mitad aquí, sí. Vale, entonces yo tiro todo esto hasta Ventiaba. Luciaba, Y Ventiaba. Ventiaba en cuanto al asfalto ya. Después de Ventiaba unos 20-30 kilómetros. Vale, ya a Namibe, que es donde voy a intentar dormir. Continuación, Muchísimas gracias por todo, pues normal. Familia Motar, ya te dices. La familia Motar. Y después del último abrazo con Paulo seguí mi camino hacia Namibe, a solas, con mi psicólocasco, intentando asimilar todo lo que me había pasado en los últimos días, pero también pensando en el presente, en que me quedaba un largo camino y tenía que intentar llegar al asfalto antes de que se hiciera de noche. La pista ha sido bastante... Bueno, he ido deprisa a 60-80, pero
pero joder, pues era todo el rato pista, claro. Y ya estaba diciendo, ya verás cómo no llego. Ahora ya creo que llego. Así que nada, me comí una galleta que me quedaba. Me voy a meter por esta carretera. Sin comida, ni agua, ni lugares donde comprarla, desistí de acampar en la ruta y decidí llegar hasta Namibe, a pesar de tener que conducir de noche por una zona que no era muy recomendable. Ahora bien, con lo que no contaba era con un pequeño detalle. Creo que la he cagado. No me quedaba suficiente gasolina. Bueno, son las 6:30, ya es de noche total. Yo creo que me deben de quedar como 75 kilómetros de gasolina y no calculo bien, pero yo creo que no llego. Que no sé cuánto queda.